Bienvenidos, estamos transmitiendo desde el canal de la ansiedad me tiene miedo y hoy día para hablar acerca de ansiedad y emoción, ansiedad y espiritualidad. Y ustedes dicen, ¿cómo se relacionan estas dos cosas? ¿Cómo podemos vincular ambas? Bueno, en el pasado me ha tocado comparar o hacer símiles entre metáforas, historias incluso de la mitología, que pudieran guiarnos en la ruta a salir, superar el trastorno de ansiedad. Y claro, me ha tocado observar también en las religiones cómo pudiera estar incluido un discurso de resiliencia, un discurso que apunta también a la superación del miedo y el trastorno de ansiedad. Así que planteando eso es que el día de hoy desarrollamos el tema ansiedad. ¿Jesús reveló acaso una clave para superarla? ¿Será posible eso? Si lo es, el día de hoy entonces vamos a desentrañar esto. Creo que es importante llegar a saber si eso es posible. Bueno, primero que nada quiero decirles algo que creo que es fundamental aquí. Para superar el trastorno de ansiedad tiene que haber un trabajo profundo a nivel emocional. Y claro, es fácil plantearlo y decir que esto es necesario. Lo difícil es que la gente entienda cómo hacer el trabajo emocional. ¿Y por qué es tan difícil comprenderlo? Porque cuando vas a la escuela te enseñan quizás cómo pensar matemáticamente o cómo pensar musicalmente si es que llevaste clases de arte. Te enseñan cómo pensar en términos de lenguaje y incluso te enseñan qué pensar al respecto, ¿no? Pero cuando se trata de las emociones, no existen cursos dentro de la currícula de clases de una escuela primaria o secundaria que te enseñe a sentir o te enseñe a trabajar o modular tus emociones. A lo más, quizás esa escuela te enseñe un poco de el amor a la patria, que pudiera estar orientado a sentimientos, o quizás clases de religión donde pueden señalarte un poco el amor a tus semejantes, la empatía. Quizás esas son las únicas áreas donde estamos tocando lo emocional y estamos tocándolo señalando lo que deberíamos sentir. No hay una clase específica que te enseñe cómo sentir o qué es lo que significa el sentir emocional o qué es el trabajo de procesamiento emocional. Eso no lo vas a encontrar en las clases de la escuela, incluso en las universidades. Son escasas las materias relativas a esto. Entonces, si no hay educación que te enseñe cómo sentir, ¿por qué pretendemos saber, creer que lo estamos haciendo de manera adecuada? De hecho, creo que el índice creciente del trastorno de ansiedad nos está indicando que nuestra sociedad y nuestra cultura está cada vez más apartada de lo emocional, tratando de suprimirlo, reprimirlo la mayor parte del tiempo. Y, y siento que, claro, hay una herida que se abre cada vez más, puesto que somos animales emocionales. Entonces, claro, la religión parece sugerirlo, la educación cívica pareciera invitarte a un sentimiento nacionalista o lo que fuera, pero realmente no están tratando de anclarnos en la experiencia misma del sentir y cómo hacerlo de forma adecuada. Así que de allí pienso yo que viene el problema. Ahora, ¿dónde aprendemos nosotros el sentir? ¿En esas dos clases de religión y educación cívica? No, lo aprendemos modelando a nuestros padres, sobre todo. Aquello que observamos en el hogar de origen, en nuestra casa, el vínculo que tenían nuestros padres es el modelo que adoptamos como familia y que de manera inconsciente vamos a procurar repetir con nuestras parejas a futuro. Claro, si nuestros padres tenían un vínculo herido, un vínculo marcado por el alcoholismo, la infidelidad, la violencia, lo más probable es que busquemos una pareja con la que vivir situaciones similares. ¿Por qué? Porque nuestras primeras elecciones son inconscientes, no nos damos cuenta. Claro, conscientemente decimos yo no quiero el horror de lo que viví con mi mamá, con mi papá,
Y sin embargo, inconscientemente vamos a buscar algo similar. ¿Por qué? Porque aprendimos lo que se siente, pero no comprendimos jamás que éramos capaces de modular nuestra emoción, sentir algo diferente de lo que aprendimos en esa casa original, y que de hecho podemos formar una familia muy diferente, incluso una versión mejorada de la familia de origen. Sí podemos hacerlo, pero eso requeriría un trabajo emocional que no sabemos cómo operar. Todo el canal de la ansiedad me tiene miedo va dirigido justamente al trabajo psicoemocional que necesitamos para superar el trastorno de ansiedad. Y lo que hemos visto de manera consistente es que las personas que superan el trastorno de ansiedad se superan en la vida, se superan en relaciones interpersonales, se superan en sus vínculos laborales, se superan a nivel financiero, se superan en emprendimientos. Como si de alguna manera el dibujar esta nueva versión de sí mismos que los pone por encima de la ansiedad, el construir esta versión mejorada, estuviera al mismo tiempo detonando un- una inteligencia emocional que ellos antes no poseían. Sí, el coeficiente emocional se eleva cuando tú has vencido al trastorno de ansiedad. Pero por supuesto tienes que entender cómo, ¿no? ¿Cuál es el trabajo emocional que yo necesito hacer para superar la ansiedad? Bueno, entiende entonces algo. Tu ansiedad es consecuencia de la desregulación de tu respuesta de estrés. Sobre todo. Y digo sobre todo porque te van a decir que la ansiedad tiene causas múltiples, es multifactorial, hay muchos factores que pudieran estar influyendo en su formación. Pero yo te digo que sobre todo es un problema psicoemocional. Y en cada ocasión en la que atiendo a una persona por trastorno de ansiedad, siempre encuentro el hilo conductor que lleva desde el evento gatillo, donde inició la ansiedad para hacerse crónica, hasta los eventos bala que se fueron acumulando y reprimiendo emoción a lo largo de los años. Es absolutamente claro para mí, cada vez que tiene una persona encontrar esa línea, ese derrotero que se siguió inexorablemente hasta la aparición de este desorden mental. Entonces, si ese es el caso, si esto está ocurriendo así, yo me inclino a pensar que si corrigiéramos el problema psicoemocional, la ansiedad desaparecería. Claro, tú puedes decir, es un desequilibrio químico, es una alimentación equivocada, una pésima alimentación, es mantener vínculos, interpersonales, afectados. Claro, todo eso contribuye. Y de hecho, tú debes corregir tu vida en el proceso de ir corrigiéndote a ti mismo. Pero sobre todo, tienes que hacer una corrección interna. Yo digo que buscar soluciones en el mundo exterior es negar que la curación siempre ha estado dentro de nosotros. Ese es el único lugar donde la vamos a encontrar. Por eso el trabajo real para la curación del trastorno de ansiedad es un trabajo interior, profundo, un trabajo que te lleva a abandonar la versión antigua tuya, la versión débil que fabricó el trastorno de ansiedad, para lanzarte a la nueva versión empoderada de lo que llegarás a ser cuando la superes y cómo eso te abrirá una puerta a un mundo que no habías sospechado. Un mundo donde ahora tú tienes mucha más fuerza, más poder para hacer lo que te propones, para materializar tus sueños, para traer tus expectativas a la realidad. Pero bueno, entonces ustedes dirán, ¿y cuál es el trabajo emocional que debo hacer? Bueno, entiendan esto. Escuchen, la ansiedad no debería ser vista como una enfermedad. Claro, cuando vemos que se ha hecho crónica, decimos, es una enfermedad crónica, pero en realidad, más que una enfermedad, es un desorden mental. Y es sobre todo un desorden psicoemocional. ¿Por qué digo esto? Porque lo que está pasando es que te has quedado estancado en una respuesta de estrés incompleta. Eso es lo que ha ocurrido. Un animal sano tiene una respuesta de estrés que lo invita a pelear cuando se siente amenazado, a huir cuando no puede contrarrestar esa amenaza que viene hacia él, o a congelarse y quedarse quieto para no ser dañado más de lo que debería.
Entonces el animal puede huir, pelear o congelarse. Si puede hacer estas tres cosas, su respuesta de estrés es sana. El animal humano, en cambio, ha perdido esa capacidad. El otro día observaba una, una imagen microscópica de una amiba comiéndose a otro organismo unicelular. O sea, imagínense dos células, una grandota y otra más pequeña. La grande empezaba a envolver a la más pequeña. Y la pequeña, percatándose de esto, empezó a luchar y empezó a tratar de escapar en la otra dirección. Sin embargo, la grande la avasalló, la envolvió y la devoró. A nivel celular, a nivel celular yo estaba viendo la lucha por la supervivencia. No sé qué tan complejos debemos ser nosotros para tener una respuesta de estrés, pero les digo que en esa batalla a nivel celular se podía observar claramente la pelea. El hambre llevaba a esta amiba a acercarse a ese organismo que era una sola célula. La huida llevaba a esa célula a tratar de evadirse y escapar a como diera lugar, ¿verdad? Y al final la envolvió y la hizo parte de sí. Así que se congelaron estos dos organismos en uno solo. Yo digo que ahí está también la respuesta de estrés. Y digo que cuando tú llegas a estar de manera crónica atorado en una respuesta de estrés incompleta, eso ha ocurrido porque tú ya no das pelea, porque tú ya ni siquiera puedes huir de la situación, simplemente estás congelado de horror. Por lo general, en trastorno de ansiedad no hay pelea en la persona. ¿A qué me refiero con no hay pelea? No siente tener la fuerza para pararse frente a la adversidad. Si me da miedo el trabajo, ya no salgo a trabajar. Si me da miedo relacionarme con gente, ya no me relaciono con gente. Prefiero huir. Si tengo miedo de comer, pues trato de beber solamente líquidos. Si tengo horror de salir a la autopista porque creo que va a haber un accidente, pues prefiero ir en bicicleta o ya prefiero no salir de la casa por último. Y así las personas ya no dan pelea. Como ahora todo les da miedo, el mundo de ellos empieza a hacerse cada vez más reducido, más pequeño, hasta el colapso, obviamente. ¿Qué significa el colapso? Que ya me inutilizo, o sea, quedo en congelamiento en mi creencia de que soy tan débil que no puedo hacer nada para sobreponerme a el peso que el mundo pareciera eh, tirarme encima. Cuando el ser humano se queda sin pelea, es cuando surge la ansiedad. A ver, para darles un ejemplo, imaginen esta señora que cuando ella tenía 5 o 6 años empezó a observar a su madre en depresión. Tan deprimida la madre que tenían que sacar a la niña y mandarla con la abuelita, porque no querían que estuviera ahí presente cuando la madre estaba con sus crisis y su malestar. Esta niña sabía que la estaban apartando, pero no podía hacer nada. Sabía que había algo malo con su mamá, pero no podía hacer nada. Se sentía impotente, o sea, no podía dar pelea frente a esta circunstancia. Era pequeña, no tenía los recursos, ni siquiera le iban a permitir quedarse a consolar a la madre. No había pelea en ella. Tampoco podía huir de la casa, aun cuando se sentía muy mal de que la sacaran y la dejaran con la abuela. No podía pelear, no podía huir. ¿Con qué se quedó? Congelada de horror, de que quizás ya no pertenecía a su familia, por qué la apartaban tan frecuentemente, por qué tenía que estar tantos días fuera de su casa, por qué regresaba y nuevamente la volvían a tirar, había algo mal con ella. Su respuesta de estrés se había cortado y ahora se quedó estancada en una respuesta incompleta, congelada de miedo de perder a su familia. ¿De qué creen que sufre esta señora ahora adulta? De ansiedad. ¿Y su ansiedad cómo es, cómo se manifiesta? Miedo de quedarse sola, horror de quedarse sola. ¿Se dan cuenta cómo se parece a los eventos originales? Quedarme sin familia, algo malo le va a pasar a mi mamá, me van a apartar de la familia, otra vez me van a mandar con la abuelita, otra vez me quedo sin mis hermanos mayores, sin mi papá, sin mi mamá. Esa respuesta de estrés cortada, la mayoría de los ansiosos la aprendió en la primera infancia.
algunos en la adolescencia, pero la gran mayoría en la infancia. Heridas de la infancia que no se pudieron procesar de manera adecuada, porque nadie te enseñó cómo procesar emocionalmente. Heridas que vienes arrastrando y que ahora viajan contigo y que te han generado en la actualidad una ansiedad crónica. Ahora, todo esto es la introducción a decirles que no sabemos trabajar a nivel emocional y que muy probablemente los guías espirituales del pasado, que eran aquellos señalados por la divinidad para orientar a las poblaciones en relación a su moral, a sus sentimientos. Estos guías espirituales eran los que tenían que tener un poco de conocimiento de estas cosas. Entonces, claro, yo he encontrado referencias a la respuesta de estrés en el budismo, por ejemplo. Cuando el Buda habla de las tres raíces del dolor, por ejemplo. Él dice que una de esas raíces del dolor es lo que él llama el apego, el deseo. Es como la pelea, salir a buscar eso, ¿no? Y enfrentar algo, el apego. Y decía que otro de estas raíces del dolor era el rechazo, la huida. No quiero eso en mi vida, tengo que escapar. Y la tercera raíz del dolor, decía el Buda, que era, ¿qué cosa? La ignorancia, que él también le llamaba el autoengaño. Qué interesante que la ignorancia sea señalada como autoengaño. Porque cuando yo veo la respuesta de estrés, ahí veo claramente, claro, tengo que pelear con esto que me amenaza, o tengo que salir a buscar a la cacería de eso que necesito, o tengo que huir de lo que no quiero en mi vida, tengo que escapar, quiero no tener ningún vínculo con eso, o me quedo congelado en el aprendizaje que hice, en el horror de que voy a morir, me quedo congelado en el miedo de volverme loco, me quedo congelado en el autoengaño de que esto es mortal y vivo esperando que el próximo ataque de pánico me mate, cuando en realidad ya he tenido como 3000 ataques de pánico y ninguno me ha hecho daño. Claro, se siente horrible, pero no me pasa nada. Entonces pueden ver ahí, pelea, huida, congelamiento. El budismo lo describió muy bien. Entonces yo me estaba preguntando si es que en el cristianismo existiría alguna referencia a la respuesta de estrés. Y claro, Jesús había dicho cosas como sé valiente, sé fuerte, bueno, no en esas palabras, pero decía, por ejemplo, no temas, confía, yo he vencido al mundo. O sea, lo que te está diciendo es, yo soy tu modelo de cómo vas a pasar más allá del miedo, ¿no? Pero yo buscaba algo más específico. Yo decía, si Jesús realmente entendió esto, como lo entendió el Buda, entonces tiene que haberlo dicho en algún momento. ¿Y qué creen? Sí encontré un pasaje donde Jesús expresa lo que desde mi perspectiva es la respuesta de estrés. Claro, lo explicó en sus propios términos y lo explicó con una parábola, pero es muy interesante. A ver, les comento la parábola. Es la parábola de los talentos, que ya antes he señalado para hablar del miedo, pero ahora voy a señalar la respuesta de estrés para que ustedes lo vean más claro. ¿Qué dice la parábola de los talentos de Jesús? Imaginen ustedes a este maestro espiritual, a este eh, rabí, a esta persona que es respetada por su comunidad, por esto que él muestra como una guía, ¿no? No se vayan más allá, simplemente imaginen ustedes a Jesús contando esta parábola. Y miren lo importante que es. En la parábola de los talentos, Jesús les explica a las personas ahí reunidas, les dice, es como un amo, un señor de su territorio, que está a punto de salir de viaje. Y este señor llama a sus siervos. Y entonces le entrega a uno 5 talentos, al otro le entrega 2 talentos y al otro le entrega uno. Y les dice, cuiden de mi propiedad, y él se va de viaje. Bueno, la historia cuenta que el que tenía 5 talentos hace unas transacciones, se va al mercado, compra, vende y multiplica, ¿no? Y hace 10. Aquel que le habían dado 2 tenía temor, obviamente, asustado de perderlo, pero dijo, de repente puedo hacer algo con esto y al final consigue hacer también sus manejos de mercado y duplica. Y ahora tiene 4 talentos. El que tenía un talento, dice la historia, que lo enterró. Y cuando
se dio la noticia de que el amo estaba de regreso, esta persona fue y desenterró el talento y lo trajo. Entonces el amo pidió cuentas. Dice, ¿qué pasó? ¿Cómo están las cosas acá? El que tenía 5, entonces, le comenta, ¿no? Mira, tú me diste 5 y aquí te traigo esto multiplicado. Fíjense esto, el primer siervo recibe 5 y los multiplica. Su respuesta frente a me están asignando una responsabilidad es yo acepto el desafío. Él es el que da la pelea. Él es el que sale a buscársela. Él no tiene dudas. Él sabe que va a multiplicar. Entonces, su pelea en este caso no está planteada en un sentido de agresividad, pero sí es una pelea. Es yo salgo a buscarme la vida. No me detengo aquí. Es una acción que lo invita a la multiplicación de los bienes, ¿verdad? Entonces, este primer siervo decimos que él ha visto la oportunidad en el desafío, en la pelea. Él ha visto la oportunidad de lo que la pelea representa para él. Él usa los recursos sin miedo de perder y acepta la incertidumbre, pero confía en su capacidad. Él sabe que si actúa, las cosas solamente pueden mejorar. Esa es la pelea. Entonces, este primer siervo representa eso, nuestra capacidad de dar pelea. El segundo siervo es un poco diferente. El segundo, vamos a decir que am, recibe los 2 talentos y también los invierte, pero en él hay una suerte de conservación instintiva. Aunque siente algo de temor, su respuesta es cautelosa, pero sigue siendo funcional. Entonces en él está la huida. Quizás no desafía como el primero al miedo de manera directa, pero tampoco se ha quedado paralizado. Sí se ha movido. Actúa con prudencia sin exponerse demasiado y se adapta al entorno sin llegar a tomar riesgos que sean extremos. Él no pelea, pero sí huye y consigue salvar su vida. ¿Ya? Entonces, el segundo siervo representa realmente a la huida, que te permite salvar tu vida, si es que te activas, ¿no? Vamos a decir que el tercer siervo es el que se congela y representa obviamente la parálisis. Y ustedes dirán, ¿cómo estás tan seguro que se congela? Porque cuando le dan el talento, él lo entierra y lo deja ahí enterrado, quieto, para estar seguro de que no lo va a perder. Y cuando llegue el amo, recién lo saca. Entonces, este tercer siervo recibe un solo talento y lo oculta. Lo oculta y aquí vemos la respuesta de congelamiento, que en la naturaleza se da cuando el peligro parece tan grande que el organismo se queda inmovilizado, ¿verdad? Se queda paralizado de miedo. Entonces, este siervo no toma acción por miedo al fracaso. ¿Se dan cuenta de eso? Este siervo se aferra a una creencia limitante, porque cuando el amo pide cuentas, el primero dice, me diste 5, aquí te traigo 10, te traigo multiplicado. Y el amo le dice, eres bienvenido en mi casa, siéntate en mi mesa, buen siervo. Cuando llama al segundo, el segundo dice, me diste 2, hice las transacciones que hice, vendí, compré en el mercado y aquí te traigo 4. Y entonces el amo le dice, buen siervo, siéntate en la cena de tu señor, comparte mis bienes. Pero el que tenía 1 llega y fíjense lo que le dice, mi señor, yo sé que eres un amo severo. Fíjense cómo empieza, yo sé que eres un amo severo, te temo. Yo sé que tú ciegas donde tú no sembraste. Yo sé que tú recoges donde tú no pusiste semilla. Yo sé que tú eres eso, yo sé que debo temerte. Y por eso, cuando tú te fuiste, yo de inmediato enterré ese talento. Y ahora que tú has regresado, aquí te lo traigo intacto, tal y como me lo diste. El amo, dice la historia, que ni siquiera le habla al hombre directamente, sino que llama a sus guardias. Los guardias representan la ley. Y entonces le dice a los guardias, agarren a este hombre, arrójenlo fuera de mi hacienda, quítenle el talento y entréguenselo al que más tiene, al que tiene 10. Y luego Jesús añade, porque en verdad les digo, que al que más tiene, más le daré, y al que menos tiene,
hasta lo poco que tiene, le quitaré. Y claro, uno se aterra cuando escucha una parábola sin comprenderla, pero si ahora la vemos en el contexto de lo que es la pelea, la huida y el congelamiento, nos damos cuenta de a qué se refiere aquí. Por supuesto, si yo doy pelea, si yo avanzo, estoy conquistando territorios, estoy abriendo camino, estoy invitando a que mi neurología, la neuroplasticidad se active y que me haga sentir como que yo puedo seguir extendiendo mi poder, mi fuerza y ganando más y más bienes. Por eso, al que más tiene, al que más pelea da, más le daré. Y al que menos tiene, el que se ha congelado de terror y cree que todo le va a salir mal, hasta lo poco que tiene le quitaré. Y no es que Dios mismo le quite, sino que la ley se encarga de esto. ¿Se dan cuenta? Jesús señala a los policías. Y yo digo que en realidad se refería a la ley natural. Ahí está. Desde las amibas unicelulares hasta los humanos, podemos ver la pelea, la huida y el congelamiento. Y Jesús aparentemente lo vio bastante claro. Aquel que se congela de miedo, su mundo se va haciendo cada vez más pequeño. Ya no puedo salir, ya no puedo estar en la calle, ya no puedo compartir con la gente, ya no puedo trabajar, ya no puedo comer, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer lo otro y el mundo cada vez más chico. Hasta lo poco que tiene, le quitaré. Pero al que da pelea, al que sale a buscársela, ese va a seguir multiplicando y va a seguir ganando. Al que más tiene, más le daré. ¿Se dan cuenta? ¿Será posible entonces que Jesús estuviera equiparando la ley espiritual con la ley de la naturaleza? ¿Será posible que su observación haya sido tan penetrante que se percató de esta respuesta de estrés y esta fue su manera de expresarlo? Para mí es lógico que sí lo hizo, lo entendió en sus términos y lo explicó muy bien en esta parábola. Ahora quiero que piensen en esto. Vámonos otra vez al primer siervo, ¿ok? La ley natural diría que la acción que se dirige hacia la conquista, hacia el desafío, genera movimiento, genera expansión, genera crecimiento. Quien enfrenta los desafíos con coraje, con valentía, recibe más oportunidades porque está abriéndose camino, puede encontrar nuevas tierras. Eso es lo que hacen los conquistadores. Salen, cruzan mares, encuentran nuevos territorios. Esta es la gente que da pelea. ¿Se dan cuenta? El que da pelea conquista territorios. Ahora veamos un ejemplo de la vida real para poner al primer siervo en acción. Vamos a decir que una persona con miedo escénico, por ejemplo, miedo de pararse en el escenario y actuar, decide esta persona hacerlo gradualmente. Empieza a hablar en público, en pequeños grupos, y así va ganando confianza. Está dando pelea, está enfrentando el miedo. ¿Se dan cuenta? Está ganando territorio. Al actuar así, su cerebro va reforzando nuevas conexiones neuronales y va disminuyendo poco a poco su respuesta de miedo frente a ese estímulo. Cuanto más se enfrenta el estímulo, menos miedo le tiene. Y como resultado, su vida se expande conforme se siente cada vez más seguro en el mundo de los escenarios, de la actuación, del hablar en público. Ese es el primer siervo, ¿ok? Por eso, al que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Así dice Mateo 25, si quieren verlo, 25-29, ¿ya? El segundo siervo, entonces, veamos la parte de la ley natural. En la naturaleza, la huida puede ser una respuesta válida para sobrevivir cuando estoy en peligro. Y esto es lo que este segundo siervo representa. Él salva lo que puede, en este caso, salvar la vida, ¿no? Sobrevivir. No siempre es necesario luchar, ¿no? A veces retirarse estratégicamente puede ser lo mejor, sí. Quien aprende entonces a equilibrar esta prudencia con la acción va a lograr avanzar sin exponerse demasiado, sin poner en riesgo su vida. Entonces hasta ahí puede ser incluso válido huir si el peligro es real, ¿no? Cuando estás en ansiedad, en cambio, tú estás huyendo de cosas que no existen. Ya. Veamos un ejemplo de la vida real. A ver, una persona con ansiedad social no se lanza de inmediato a un escenario, ¿verdad? De repente empieza a hablar con grupos más pequeños primero.
Entonces su sistema nervioso se va ajustando progresivamente hasta que el miedo deja de ser un obstáculo. Entonces, si ha sobrevivido el estrés y ha crecido en el proceso, de repente se va a ir lanzando a otras cosas. Quizás no se lanzó directamente a lo que temía más, sino que, digamos, entre comillas, huyendo de lo que temía más, está haciendo progresivamente un avance en lo que salva su vida. Por eso es una huida. A ver, yo comparo esto con la exposición, ¿no? La terapia de shock emotivo es exposición dura. Tú le tienes miedo al edificio, te subes al edificio. Le tienes miedo al elevador, te subes al elevador. Ya. Y lo vences ahí mismo. Eso es dar pelea. La exposición gradual, progresiva, es este segundo ciervo. La exposición gradual es una forma de huida controlada. O sea, estoy tratando, pero hasta donde puedo, y luego al día siguiente avanzo un poquito más y al otro día un poquito más. Lo estoy haciendo de forma estratégica, ¿no? No me voy a arriesgar demasiado. Ok, eso es huida, está bien. Puedes avanzar. Es lento, pero está bien. Y entonces, este ciervo también es premiado. Aunque tuvo miedo, actuó dentro de sus posibilidades. Pero el tercer ciervo, piensen, que no toma acción por miedo al fracaso. Y en este caso, la ley natural diría que la naturaleza nunca va a premiar la inacción. Por lo menos no en la respuesta de estrés. En la respuesta de estrés vamos a decir que cuando estás congelado, o es para ocultarte o es porque ya estás en shock y estás siendo atacado. Entonces, lo que no se usa se va a atrofiar. Yo digo que la respuesta de congelamiento en su nivel más bajo es quedarse enquistados, estancados en una creencia negativa. Y este tercer siervo, ¿qué creía? Que su amo era severo, que su amo quería ganancias donde no había invertido, que su amo lo iba a juzgar, y es todo lo que él consiguió. Él creía más en el miedo de lo que creía en el amor. Él creía más en el miedo que en su propia capacidad para conquistar. Y por eso consiguió vivir las consecuencias del miedo. Su mundo se siguió haciendo cada vez más pequeño. Hasta lo poco que tenía, perdió. Entonces, piensen en la ley natural y la respuesta de supervivencia. La vida está en constante cambio y resistirse a ese flujo lleva al sufrimiento. Cuando ustedes se congelan en una creencia que no los favorece, en realidad están invitando a más sufrimiento a sus vidas. ¿Cuál sería un ejemplo en la vida real? Por ejemplo, alguien con miedo al rechazo que evita interactuar con los demás y con el tiempo su miedo se va reforzando. Cuanto más se aleja de los grupos, más miedo le tiene a los grupos y así su miedo se vuelve incapacitante. Y al final esta persona termina congelada de miedo, aislada de la gente, perdiéndose las oportunidades que la vida le ofrecía en el intercambio con los demás. Y eso es lo que quiere decir Mateo 25-29 cuando dice, al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Entonces, piensen ustedes en el último siervo como la persona que se ha quedado congelada en una creencia que la aprisiona. Sí, se ha quedado congelada en algo que no le sirve. Es lo mismo que decía el Buda con el tema del autoengaño y la ignorancia. O sea, lo que crees saber es una mentira. Y sin embargo, tú crees que es la verdad. Me voy a morir, me voy a volver loco. Si interactúo con esa gente voy a colapsar. Nunca jamás voy a poder pararme en un escenario. No voy a poder volver a manejar jamás. Esa es la mentira que te repites cuando estás en ansiedad y estás actuando como el tercer siervo. Estás congelado de miedo. Señor, yo supe que eres un señor, un amo duro y que ciegas donde tú no sembraste. Así que elegí congelarme, enterrar el talento que tú me diste. ¿Qué tal? Este siervo percibió entonces a su señor como una figura castigadora, en lugar de verlo como una persona amorosa, y actuó en consecuencia a su miedo, y por eso al final vivió las consecuencias de su propio miedo, porque no es el Señor el que lo castiga, es la misma ley que ya está ahí. Bueno, yo les digo, aquí en la naturaleza ya hay una ley. Peleas, huyes o te congelas. Ya está aquí. Ustedes ansiosos están viviendo todos los días esta parábola de los talentos y no se habían dado cuenta. Jesús habló de eso y yo nada más se las estoy aclarando para que la vean mejor.
Este siervo tercero, su percepción del mundo era el mundo de la escasez, el mundo del miedo. Y él se comportó como si estuviera atrapado en un mundo de escasez. Y por eso, hasta lo poco que tenía, fue perdido. ¿Ya? Entonces, la creencia de este tercer siervo lo llevó a fabricar una realidad adversa. Si tú ves al mundo como un lugar hostil, un lugar de amenazas, vas a actuar con miedo y te vas a quedar paralizado. Si crees que la vida, en cambio, es abundante, te vas a arriesgar y probablemente vas a conseguir muchas más ganancias mientras avanzas conquistando más territorios. Si alguien cree, por ejemplo, que el dinero es malo, inconscientemente va a sabotear todas sus oportunidades de crecimiento económico. Como él cree que el dinero es malo, pues ni siquiera quiere conseguirlo. Cuando lo tiene en las manos, le arden las manos, no quiere. Se le va rápido entre los dedos y no sabe ni por qué lo pierde. Y no sabe ni por qué no tiene dinero. Y es por el miedo que le tiene al dinero. Si alguien cree que Dios es solo castigo, va a vivir entonces con miedo de recibir castigo, con sentimientos de culpa, asustado de que su nombre no esté en el libro de la vida y que vaya a ser condenado, en lugar de vivir en la confianza de que Dios es amor, de que Dios nos salva a todos, en lugar de vivir en los términos de Dios realmente me ama como la creación suya que soy. ¿Ven la diferencia? ¿Estás actuando como el siervo que ve las cosas desde la abundancia o estás actuando como el siervo que ve todo desde la escasez? El tercer siervo no fracasó porque tuviera menos talentos, no es eso. Él fracasó porque su miedo lo hizo actuar en contra de la vida misma. La ley de la vida estaba allí. La ley de la vida decía, pelea, huye, congélate, pero no te quedes nada más en un estado. Bien, entonces, si los guardias representan la ley universal, ¿cuál ley universal es esa? En la física, la acción y reacción. Lo que haces tiene consecuencias. A toda acción se opone una reacción de igual intensidad, pero en sentido contrario. Si yo me impongo con 10 me empuja a la pared, por eso no la atravieso. Entonces, de igual manera, si el primer siervo se impuso sobre la vida con una abundancia, pues recibió abundancia a cambio. El último siervo, frente a la vida, se manifestó en miedo, en carestía, y la vida le devolvió miedo y carestía. Ahí está la respuesta de estrés. Lo que no uses, terminas perdiéndolo. Si evitas actuar, la vida te va a pasar por encima. Si te congelas, vas a ser expulsado del flujo natural de crecimiento y evolución que la vida siempre tiene, porque la vida siempre está en expansión. Observa los bosques. La vida siempre está en expansión. ¿Cómo puede ser que tú estés colapsando? Oh, es porque tienes una respuesta de estrés fracturada, cortada. Tú solamente te congelas de miedo, en lugar de empezar a dar un poco de pelea, en lugar de empezar a conquistar terreno, en lugar de enfrentar el miedo. Entonces, yo digo que en esta parábola Jesús nos enseña con claridad que el miedo es una barrera autoimpuesta. El miedo es autoimpuesto, es lo que creyó cada uno de los siervos, lo que lo llevó a manifestar su propio destino. El talento que se entierra, que se congela, pierde. El talento que se usa, crece y se multiplica. La vida premia la acción. La vida premia la confianza. La vida premia la valentía. La vida premia el aprendizaje. Entiendan eso. Necesitan dar pelea, necesitan recuperar la pelea. Si sientes que tú has enterrado tu talento por miedo, digo que aún puedes desenterrarlo. Te invito a salir a manejar ya, enfrentar eso que temías para que te des cuenta que no te estrellaste ni te moriste manejando. Te invito a regresar a ese trabajo al que tanto horror le tenías. Observa, trabaja un día, te vas a dar cuenta, es difícil, pero no me morí. Y el día siguiente va a ser más fácil todavía. Te invito a salir a la calle, a la que no querías salir. Ya estabas en congelamiento, ya estabas enterrando el talento, ¿verdad? Yo te digo, desentiérralo ahora y empieza ya a conquistar. No temas, solo cree. Jesús es tu modelo, ¿verdad? Él te dice, no temas, porque yo he vencido al mundo. Yo soy tu modelo. Haz lo que yo hice. ¿Te vas a animar o no?
Tu decisión, yo te dejo allí lo que hemos comprendido acerca de esta parábola. Te digo sí, en las bases del cristianismo también se encuentra una referencia entonces a la respuesta de estrés. Y Jesús nos la explicó de manera magistral con esta parábola. Espero que se haya entendido. Los invito a suscribirse a aquellos que les pareció valioso, a compartir este video a aquellas personas que pudieran nutrirse de él y también a presionar el botón de la campana para que puedan ustedes ser notificados cuando nosotros vamos a estar haciendo esta transmisión en vivo. Un abrazo para todos y hasta que nos volvamos a ver por acá. Adiós.